El sol nacía sobre Nicomedia con una luz engañosa, dorada y serena, como si las aguas del mar de Mármara no supieran que transportaban el eco de 1000 gritos ahogados. Era el año 298 después de Cristo, y el Imperio Romano, ese coloso de mármol y hierro que se extendía desde las brumas de Britania hasta las arenas ardientes de África, había comenzado a temblar no por las espadas de sus enemigos, sino por una fuerza invisible que ninguna legión podía combatir, la fe en un carpintero crucificado que había resucitado de entre los muertos. En las plazas públicas, los pregoneros anunciaban edictos imperiales con voces que intentaban sonar firmes pero que ocultaban un temor ancestral. Los dioses antiguos, aquellos que habían construido el imperio, parecían guardar silencio mientras una nueva luz se extendía como fuego inextinguible por cada rincón del mundo conocido. ¿Podría Roma sobrevivir a este terremoto espiritual que sacudía los cimientos mismos de su identidad milenaria? En medio de esta convulsión histórica, en una casa modesta del barrio más humilde de Nicomedia, nació una niña a quien sus padres llamaron Juliana. Su padre, africano, era un hombre pagano de convicciones férreas, un ciudadano leal al emperador que veía en el cristianismo no una religión sino una enfermedad que corroía la grandeza de Roma. Su madre había muerto durante el parto, dejando a la pequeña huérfana de ternura materna pero no de un destino que ya estaba siendo tejido en los telares invisibles de la providencia divina. La casa donde creció Juliana olía a incienso pagano, las paredes estaban adornadas con imágenes de dioses que exigían sacrificios de sangre, y cada rincón respiraba la lealtad ciega al César que se proclamaba Dios viviente. Pero en el corazón de aquella niña de ojos profundos y alma inquieta, algo comenzaba a germinar como una semilla plantada por manos que no eran de este mundo. Nicomedia, capital de la provincia de Bitinia y residencia favorita del emperador Diocleciano, era una ciudad de contrastes violentos. Sus calles empedradas veían pasar tanto a mercaderes cargados de sedas orientales como a cristianos encadenados rumbo al anfiteatro donde las bestias hambrientas aguardaban su banquete de carne humana. Los templos paganos se alzaban majestuosos con sus columnas de mármol blanco que reflejaban la luz del sol como si fueran fragmentos del Olimpo caídos a la tierra, mientras que las comunidades cristianas se reunían en catacumbas oscuras, en casas secretas, en sótanos donde la voz del presbítero apenas se elevaba sobre un susurro por temor a ser descubiertos. Era en este mundo dividido, en esta ciudad donde la vida y la muerte danzaban juntas cada amanecer, donde Juliana comenzó a escuchar historias que cambiarían su destino para siempre. Una esclava cristiana de la casa vecina, una mujer anciana de nombre Barbro cuyo rostro llevaba las cicatrices de antiguos tormentos, se convirtió en el instrumento de Dios para alcanzar el alma de aquella niña. Bárbara hablaba con una convicción que no nacía de libros ni de la elocuencia de los filósofos griegos, sino de algo más profundo, la certeza de quien ha visto el otro lado del velo y ha regresado transformada. Le contaba a Juliana, cuando el padre no estaba presente, sobre un hombre llamado Jesús que había sanado a los leprosos con solo tocarlos, que había dado de comer a 5000 personas con 5 panes y 2 peces, que había resucitado a un hombre llamado Lázaro después de días de estar muerto y putrefacto en la tumba. Pero más que los milagros, lo que encendía el corazón de la joven Juliana era escuchar sobre el amor de ese Cristo, un amor tan radical, tan absoluto, que lo había llevado a extender sus brazos en una cruz romana y morir perdonando a sus verdugos. ¿Qué clase de Dios era este que no exigía sacrificios de corderos ni copas de vino derramadas en altares de piedra, sino que él mismo se había convertido en el sacrificio definitivo, en el cordero que carga sobre sus hombros el peso del pecado de toda la humanidad? A los 11 años de edad, cuando su cuerpo apenas comenzaba a mostrar los primeros signos de la feminidad que vendría, Juliana tomó la decisión más trascendental de su vida. Una noche, en secreto absoluto, descendió a las catacumbas donde los cristianos celebraban la Eucaristía bajo la amenaza constante de muerte. Allí, en medio de las tinieblas apenas iluminadas por pequeñas lámparas de aceite que temblaban como estrellas moribundas, el obispo de la comunidad trazó sobre su frente la señal de la cruz con agua bendita y pronunció las palabras que la harían nacer de nuevo: Juliana, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
En ese instante, mientras el agua fría corría por su rostro mezclándose con lágrimas de gozo que no podía contener, la joven experimentó algo que las palabras humanas jamás podrían describir completamente, una paz que no dependía de las circunstancias externas, una certeza absoluta de ser amada infinitamente, y una fortaleza interior que no provenía de su voluntad sino de la gracia que ahora habitaba en su alma como un fuego inextinguible. Había cruzado el umbral. Ya no era solamente Juliana, la hija de Africano. Ahora era Juliana de Cristo, y ese título nuevo la convertiría en blanco de fuerzas tanto celestiales como infernales. Pero los designios de Dios y los planes de los hombres raramente coinciden en su trayectoria. Mientras Juliana crecía en edad y en fervor espiritual, alimentando su alma con las enseñanzas de los apóstoles que Bárbara le transmitía en secreto y fortaleciendo su fe con ayunos que ocultaba cuidadosamente de su padre, Africano había tomado una decisión que él creía prudente y honorable: prometería a su hija en matrimonio a Elesio, el prefecto de Nicomedia, un hombre poderoso cuya mano podía elevar a la familia de la mediocridad a la prominencia social. Elesio no era simplemente un magistrado más, era el brazo ejecutor de los edictos imperiales contra los cristianos, el hombre cuya firma enviaba a decenas de fieles al potro de tortura, a las llamas purificadoras, a las fauces de los leones. Sus manos, adornadas con anillos de oro que reflejaban su poder terrenal, estaban manchadas con la sangre de mártires cuyo único crimen había sido negarse a quemar incienso ante los ídolos mudos de Roma. Cuando Juliana, a la edad de 17 años, escuchó de labios de su padre la noticia de su compromiso matrimonial con Elesio, el mundo pareció detenerse por un instante. No era simplemente la perspectiva de casarse con un hombre que no amaba lo que la aterraba, era la comprensión inmediata y cristalina de que aceptar ese matrimonio significaría traicionar a aquel que había dado su vida por ella en el Calvario. Una batalla titánica comenzó a librarse en su interior. La obediencia filial que la tradición romana exigía con rigor absoluto contra la fidelidad al esposo celestial al cual había consagrado su virginidad en secreto años atrás. Su padre esperaba gratitud, sumisión, la alegría de una hija que ve asegurado su futuro material. Pero en los ojos de Juliana, Africano vio algo que lo desconcertó profundamente: una determinación serena, una paz que no tenía sentido lógico, y una fortaleza que no correspondía a una muchacha de su edad y condición. Algo había cambiado en su hija, pero él aún no comprendía la magnitud de esa transformación ni las consecuencias que estaban por desatarse. El palacio del prefecto Elesio se alzaba en el corazón de Nicomedia como una manifestación tangible del poder imperial, con sus muros de piedra pulida que reflejaban la luz matinal y sus jardines donde fuentes de mármol cantaban himnos silenciosos a la grandeza de Roma. Era allí, en aquel edificio que había visto pasar tantos juicios y tantas condenas, donde Juliana fue conducida por su padre Africano en una tarde del año 300 después de Cristo. El aire estaba cargado de una tensión extraña, como si el universo mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por acontecer. Africano caminaba con paso firme, convencido de que su hija agradecería finalmente la oportunidad de ascender socialmente mediante aquel matrimonio ventajoso, sin saber que llevaba al matadero no a una víctima sumisa sino a una guerrera espiritual que había decidido morir antes que traicionar a su verdadero esposo. Las sandalias de Juliana resonaban sobre el mosaico del vestíbulo con un ritmo que parecía marcar los latidos finales de su antigua vida. Elesio la recibió con la seguridad arrogante de quien nunca ha conocido la derrota, vestido con la toga pretesta que indicaba su rango magistral y con una sonrisa que intentaba parecer benevolente pero que ocultaba mal el deseo de posesión. Sus ojos recorrieron la figura de Juliana con la misma codicia con la que un conquistador observa tierras vírgenes listas para ser sometidas. El prefecto había ordenado que se preparara un banquete en honor al compromiso, mesas cargadas con uvas de Macedonia, vino de Falerno servido en copas de plata cincelada, carnes asadas que despedían aromas especiados, y dulces de miel que brillaban como ámbar bajo la luz de las lámparas. Todo estaba dispuesto para celebrar lo que él consideraba un triunfo tanto personal como político, la alianza con una familia que, aunque modesta, le daría una esposa joven y hermosa que embellecería su casa y le daría herederos. Pero lo que Elesio no sabía,
lo que su mente pagana no podía comprender ni en sus pesadillas más oscuras, era que aquella muchacha de apariencia frágil portaba dentro de sí una fuerza que ningún edicto imperial podía quebrantar ni ninguna tortura arrancar. Cuando el momento llegó para que Juliana expresara su consentimiento al matrimonio, el silencio descendió sobre el atrio como un manto pesado. Los esclavos se detuvieron en sus labores, los músicos callaron sus liras, incluso el viento pareció detenerse en los jardines exteriores. Fue entonces cuando Juliana, con una voz que no temblaba a pesar de que su cuerpo era consciente del peligro mortal que enfrentaba, pronunció las palabras que sellarían su destino: no puedo casarme contigo, Elesio. Mi virginidad está consagrada a Jesucristo, el único Dios verdadero, y solo a Él le debo obediencia. Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, generando ondas de choque que se expandieron por toda la sala. Africano palideció hasta que su rostro adquirió el color de la ceniza. Elesio, por su parte, permaneció inmóvil por un instante que pareció eterno, procesando lo que acababa de escuchar como si su mente se negara a aceptar la realidad de semejante desafío. Una muchacha, una simple hija de un ciudadano sin rango elevado, ¿osaba rechazar al prefecto de Nicomedia en su propia casa? La transformación de Elesio fue instantánea y aterradora. Su rostro, que momentos antes intentaba mostrar cortesía civilizada, se contorsionó en una máscara de furia que revelaba la bestialidad que siempre había estado latente bajo el barniz de su educación romana. Se puso de pie con tal violencia que la silla de marfil donde estaba sentado cayó hacia atrás con un estruendo que resonó como trueno en aquel espacio de techos altos. Sus palabras salieron como latigazos envenenados: ¿acaso has perdido la razón, muchacha insensata? ¿No comprendes el honor que se te ofrece? ¿Prefieres la miseria y la desgracia de seguir a un criminal ejecutado como traidor al imperio? Pero cada palabra que Elesio lanzaba contra ella, cada amenaza que profería con voz cada vez más estridente, no hacía sino fortalecer la resolución de Juliana. Ella había aprendido de las Escrituras que los apóstoles se habían regocijado al ser considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Ahora comprendía el significado profundo de aquellas palabras que antes le parecían casi incomprensibles: el privilegio del sufrimiento por la verdad. Africano intentó intervenir, suplicando a su hija que reconsiderara su posición, recordándole las obligaciones filiales que la tradición romana consideraba sagradas e inviolables. Le habló del futuro de miseria que le esperaba si rechazaba aquel matrimonio, de la vergüenza que caería sobre su nombre y el de toda su familia, de las puertas que se cerrarían para siempre ante ella. Pero Juliana, mirando a su padre con ojos que mezclaban amor filial y firmeza inquebrantable, le respondió con palabras que atravesaron el corazón del anciano como espadas de fuego: Padre, te amo y te honro como la ley de Dios me ordena, pero hay un amor que está por encima de todos los amores terrenales. Cristo murió por mí en la cruz, ¿cómo podría yo ahora traicionarlo por comodidades pasajeras que se desvanecerán como el humo? En ese momento, algo se quebró definitivamente en la relación entre padre e hija, no por falta de afecto sino porque sus lealtades fundamentales apuntaban hacia direcciones irreconciliablemente opuestas, uno hacia los dioses de piedra y los poderes de este mundo, la otra hacia el reino que no es de este mundo. Elesio, enfrentado a una humillación pública que ningún hombre de su posición podía tolerar, tomó la decisión que transformaría aquel rechazo matrimonial en el preludio de un martirio. Con voz que intentaba recuperar el control pero que temblaba de ira contenida, pronunció la sentencia que convertiría su palacio en tribunal: si no aceptas este matrimonio y no sacrificas a los dioses de Roma, serás considerada enemiga del emperador y del Estado. Te daré una última oportunidad para reconsiderar tu locura, pero si persistes en tu obstinación, conocerás los tormentos que reservamos para los que desprecian la majestad de Roma. Ordenó entonces que Juliana fuera llevada de vuelta a la casa de su padre, pero ahora bajo vigilancia estricta, con guardias apostados en la puerta como si fuera una criminal peligrosa. La joven fue conducida fuera del palacio mientras los invitados al banquete murmuraban entre sí, algunos con admiración secreta por su valentía, otros con desprecio por lo que consideraban fanatismo suicida. Durante los días que siguieron,
Africano intentó por todos los medios quebrar la resolución de su hija. Alternó entre súplicas desgarradoras y amenazas de desheredarla, entre promesas de riquezas futuras y advertencias sobre los horrores que le esperaban si persistía en su cristianismo. Pero Juliana pasaba las horas en oración, fortaleciendo su alma con ayunos que debilitaban su cuerpo pero encendían su espíritu como antorcha inextinguible. Sabía que el momento decisivo se acercaba, que pronto tendría que enfrentar no solo palabras sino instrumentos de tortura diseñados específicamente para arrancar la fe de las almas mediante el quebranto sistemático de la carne. Sin embargo, en lugar de terror, lo que crecía en su corazón era una paz sobrenatural, una certeza absoluta de que no estaba sola en aquella batalla. Cristo mismo, el que había sudado sangre en Getsemaní, el que había sido azotado hasta que su espalda se convirtió en un campo de carne abierta, el que había llevado la cruz hasta el Calvario, ese mismo Cristo caminaría con ella a través del valle de sombra de muerte. Y esa certeza era suficiente. La paciencia de Elesio, si es que alguna vez había existido, se agotó como agua derramada sobre arena ardiente. Cuando los mensajeros le informaron que Juliana permanecía inflexible en su negativa, que ni las súplicas de su padre ni las amenazas veladas habían logrado quebrantar su voluntad, el prefecto ordenó que la joven fuera arrestada y llevada ante su tribunal público. Era una mañana fría del mes de febrero cuando los guardias irrumpieron en la casa de Africano y arrancaron a Juliana de la habitación donde había pasado la noche en oración. Las cadenas que colocaron en sus muñecas delicadas pesaban como el hierro del mundo entero, pero su rostro permanecía sereno, casi luminoso, como si caminaran no hacia una prisión sino hacia un altar donde ofrecería el sacrificio más perfecto. Las calles de Nicomedia se llenaron de curiosos que observaban el espectáculo, una muchacha siendo conducida al juicio por el crimen de amar a Cristo más que a las comodidades de este mundo. El tribunal se convirtió en teatro de un combate que trascendía lo meramente legal. Elesio, sentado en su silla curul con toda la pompa del poder imperial, interrogó a Juliana con preguntas diseñadas para atraparla en contradicciones o exponerla como enemiga del Estado. Le exigió que explicara por qué rechazaba el matrimonio con él, por qué despreciaba a los dioses que habían hecho grande a Roma, por qué se aferraba a la superstición de un judío crucificado. Pero cada respuesta de Juliana era como una flecha disparada con precisión divina, hablaba de la vanidad de los ídolos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, proclamaba que Cristo era el único camino de salvación, declaraba que su virginidad pertenecía al Rey de Reyes y no a ningún hombre mortal. La multitud que llenaba el foro quedó dividida, algunos murmuraban con admiración ante el valor de aquella joven, otros gritaban exigiendo su castigo inmediato por blasfemia contra los dioses de Roma. El aire mismo parecía cargado de electricidad espiritual, como si ángeles y demonios observaran aquella confrontación con igual intensidad. Cuando quedó claro que las palabras no doblegarían a Juliana, Elesio ordenó que comenzaran los tormentos físicos. Los verdugos, hombres curtidos en el arte del dolor cuyas manos habían quebrado huesos y arrancado confesiones a innumerables víctimas, la ataron al potro de tortura. Comenzaron con azotes que rasgaban su espalda hasta convertirla en un paisaje de carne desgarrada y sangre que manchaba el suelo de piedra del tribunal. Cada golpe resonaba como trueno en aquel espacio cerrado, pero de los labios de Juliana no salía ningún grito de desesperación sino oraciones que se elevaban como incienso hacia el cielo. Jesucristo, Hijo del Dios vivo, fortaléceme en esta hora, repetía una y otra vez mientras su cuerpo se estremecía bajo el impacto de los látigos. Los propios verdugos comenzaron a sentir una inquietud extraña, un temor supersticioso ante aquella muchacha que parecía estar experimentando los tormentos no con terror sino con una especie de gozo místico que desafiaba toda lógica humana. ¿Qué clase de poder era este que transformaba el sufrimiento en victoria? Elesio, enfurecido por su incapacidad de quebrantar a Juliana, ordenó que intensificaran los tormentos. Trajeron hierros candentes que aplicaron contra su piel, produciendo un olor a carne quemada que hizo retroceder incluso a los espectadores más morbosos. Vertieron aceite hirviendo sobre sus heridas abiertas, un dolor tan intenso que habría hecho a cualquier mortal perder la conciencia o suplicar piedad.
Pero Juliana, sostenida por una fuerza que claramente no era de origen natural, continuaba proclamando su fe con voz que, aunque debilitada por el sufrimiento físico, mantenía una claridad que penetraba los corazones de quienes la escuchaban. Algunos de los presentes comenzaron a convertirse secretamente al cristianismo en ese mismo momento, tocados por la evidencia innegable de que había algo sobrenatural operando en aquella joven mártir. Si los dioses de Roma eran tan poderosos, ¿por qué no podían silenciar a una simple muchacha? Si el emperador era divino, ¿por qué su poder resultaba impotente ante la fe de una virgen desarmada? Finalmente, cuando el día comenzó a declinar y el sol teñía de rojo sangre el horizonte de Nicomedia, el Escio ordenó que Juliana fuera arrojada a la prisión más profunda del palacio, una celda subterránea donde la luz del día jamás penetraba y donde el aire mismo parecía putrefacto por siglos de sufrimiento humano. Los guardias la arrastraron por escaleras de piedra que descendían hacia las entrañas de la tierra, pasando junto a otras celdas donde gemidos de prisioneros olvidados resonaban como coros infernales. La celda donde la encerraron era tan estrecha que apenas podía extender los brazos, con paredes de piedra húmeda cubiertas de moho y un suelo donde el agua estancada reflejaba la débil luz de la antorcha que los guardias llevaban consigo. Dejaron caer a Juliana sobre aquel suelo inmundo, encadenaron sus muñecas a argollas de hierro empotradas en la pared, y se retiraron dejándola en una oscuridad tan absoluta que parecía tener peso físico, una negrura que oprimía no solo los ojos sino el alma misma. En aquella celda, donde el silencio era interrumpido solo por el goteo constante del agua que se filtraba desde algún lugar invisible y por el ocasional chillido de ratas que habitaban aquellas profundidades, Juliana enfrentó la noche más oscura de su alma. Su cuerpo, destrozado por las torturas, palpitaba con un dolor que superaba los límites de lo soportable. Cada respiración era una agonía, cada latido del corazón enviaba oleadas de sufrimiento a través de nervios destrozados. Pero más allá del tormento físico, comenzó a experimentar algo aún más terrible, una sensación de abandono, una oscuridad espiritual que parecía sugerir que incluso Dios la había olvidado en aquel agujero infernal. ¿Dónde estaba ahora el Cristo que había prometido no abandonar nunca a sus hijos? ¿Dónde estaban los ángeles que supuestamente protegían a los justos? En aquella celda, rodeada de tinieblas tan densas que parecían sustancia más que ausencia de luz, Juliana experimentó el Getsemaní de su propia alma, la tentación de preguntarse si su sacrificio tenía algún sentido o si simplemente estaba muriendo sola y olvidada en las entrañas de una prisión romana. Fue precisamente en ese momento de mayor vulnerabilidad cuando el infierno decidió atacar. La oscuridad de la celda comenzó a cambiar de naturaleza, dejó de ser simplemente ausencia de luz para convertirse en una presencia maligna, densa, sofocante. Juliana sintió que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar, como si algo invisible estuviera llenando aquel espacio diminuto. Y entonces, gradualmente, comenzó a manifestarse una luz que no provenía de ninguna fuente visible, una luminosidad extraña, antinatural, que emanaba de la nada misma. Ante los ojos asombrados de Juliana, aquella luz comenzó a tomar forma, a condensarse en una figura que parecía angelical, un ser de apariencia hermosa, vestido con ropajes blancos que resplandecían con un brillo que contrastaba violentamente con la oscuridad circundante. El visitante le habló con voz melodiosa, reconfortante, llena de una compasión que parecía auténtica: Juliana, hija amada, he sido enviado por Dios para liberarte de este sufrimiento innecesario. El Señor ve tu dolor y no desea que continúes torturándote. Ofrece un simple sacrificio a los dioses de Roma, preserva tu vida, y podrás servir a Cristo de formas más útiles en el futuro. Las palabras del supuesto ángel flotaban en el aire de la celda como miel envenenada, dulces en apariencia pero mortales en su esencia. Durante un instante que pareció suspendido en la eternidad, Juliana contempló aquella figura resplandeciente que le ofrecía una salida fácil a su sufrimiento, una puerta de escape que requería solo un pequeño compromiso, un sacrificio insignificante a los dioses romanos que podría interpretarse como mera formalidad sin verdadero significado espiritual. ¿No era razonable preservar la vida para servir a Dios en el futuro?
¿No había dicho el mismo Cristo que sus seguidores debían ser astutos como serpientes e inocentes como palomas? Pero incluso mientras estas preguntas susurraban en los rincones de su mente exhausta por el dolor y debilitada por las torturas, algo más profundo en el alma de Juliana comenzó a despertar, un discernimiento que no provenía de la lógica humana sino del Espíritu Santo que habitaba en ella desde su bautismo. Aquella luz tan hermosa que emanaba del visitante tenía algo antinatural, algo que no encajaba con la luz verdadera que ella había experimentado en sus momentos de oración profunda. Juliana cerró los ojos y comenzó a orar en silencio, invocando el nombre de Jesús con una intensidad que hacía temblar las cadenas que la sujetaban. Señor Jesucristo, si este mensajero viene verdaderamente de ti, que tu paz llene mi corazón. Pero si viene del enemigo, revela su naturaleza y dame fuerza para resistir. En el momento en que pronunció mentalmente el nombre sagrado de Jesús, algo extraordinario sucedió. La figura angelical comenzó a convulsionarse como si aquel nombre fuera fuego que quemara su misma esencia. El resplandor blanco de sus vestiduras comenzó a oscurecerse, manchándose con sombras que se extendían como tinta derramada sobre seda. Los rasgos hermosos del rostro se distorsionaron, la voz melodiosa se convirtió en un gruñido gutural que parecía surgir de las profundidades del abismo. Ante los ojos de Juliana, el ángel de luz se transformó en lo que realmente era, un demonio de apariencia monstruosa, con ojos que ardían como brasas y una expresión de odio tan intenso que habría paralizado de terror a cualquier mortal despreparado. Había sido desenmascarado, y su furia era proporcional a su humillación. El demonio, ahora revelado en su verdadera naturaleza, comenzó a proferir amenazas que hacían temblar las paredes mismas de la celda. Con voz que parecía resonar desde múltiples gargantas simultáneamente, proclamó su identidad y su misión. Era un príncipe del infierno enviado específicamente para quebrantar a Juliana, para arrancarle la fe mediante engaños que habían funcionado con innumerables otros cristianos a lo largo de los siglos. Relató con orgullo maligno cómo había tentado a santos en el desierto, cómo había sembrado dudas en las mentes de mártires momentos antes de su ejecución, cómo había utilizado la apariencia de ángeles, de seres queridos fallecidos, incluso de Cristo mismo para arrastrar almas a la condenación. ¿Crees que eres diferente, muchacha insignificante?, rugió con desprecio que hacía vibrar el aire. Yo he derribado a hombres más santos, más sabios, más fuertes que tú. Tu resistencia es inútil. Al final, todos los humanos se quiebran ante mi poder. El demonio comenzó entonces a acercarse a Juliana, sus garras extendidas como si fuera a despedazarla físicamente, su boca abierta revelando colmillos que goteaban una sustancia negra y viscosa. Pero algo sucedió que ninguna criatura del infierno podría haber anticipado. Juliana, en lugar de encogerse de terror ante aquella manifestación de maldad pura, sintió que una furia santa se encendía en su interior, no la ira humana nacida del ego herido, sino la indignación divina ante la blasfemia y la opresión del enemigo de Dios. Con una fuerza que definitivamente no provenía de su cuerpo destrozado y encadenado, Juliana se incorporó y extendió su mano hacia el demonio en un gesto que era simultáneamente de autoridad y de condena. En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, te ordeno que te detengas, proclamó con voz que resonó en aquella celda como trompeta celestial. Las palabras impactaron al demonio como golpes físicos, haciéndolo retroceder y doblegarse como si cadenas invisibles lo estuvieran sujetando. Por primera vez en milenios de existencia maligna, aquella criatura del abismo experimentó algo que había creído imposible, un terror genuino ante una simple mortal que portaba el poder del Altísimo. Las jerarquías espirituales estaban siendo invertidas en aquel momento, la que parecía débil se revelaba fuerte, la que parecía víctima se mostraba como conquistadora. Lo que sucedió a continuación desafía toda descripción natural y se adentra en el territorio de lo puramente místico. Juliana, guiada por un impulso que solo podía venir del Espíritu Santo, se lanzó sobre el demonio y comenzó un combate cuerpo a cuerpo que era simultáneamente físico y espiritual. Sus manos, que momentos antes apenas podían moverse por el dolor de las torturas, ahora hacían al demonio con una fuerza sobrenatural, derribándolo contra el suelo inmundo de la celda.
La criatura infernal rugía y se retorcía, intentando liberarse de aquel agarre imposible, profiriendo maldiciones en lenguas ancestrales que ningún oído humano debería escuchar. Pero Juliana, con una determinación que trascendía su voluntad individual y se conectaba directamente con el poder de Dios, sometió al demonio completamente. Tomó las mismas cadenas que habían sido diseñadas para aprisionarla a ella y con ellas ató al príncipe del infierno, enrollándolas alrededor de su forma grotesca mientras pronunciaba oraciones que eran como lanzas de luz perforando la oscuridad. El demonio, ahora completamente inmovilizado, gemía no de dolor físico sino de la humillación suprema de haber sido vencido por aquella a quien había venido a destruir. Con el demonio encadenado a sus pies, retorciéndose impotente sobre el suelo de la celda, Juliana comenzó a interrogarlo con una autoridad que provenía directamente del trono de Dios. Le ordenó que confesara todas sus estrategias contra los cristianos, todos los métodos que utilizaba para tentar a las almas y apartarlas del camino de la salvación. Y el demonio, incapaz de resistir el poder que fluía a través de aquella joven mártir, comenzó a revelar secretos que normalmente permanecían ocultos en las tinieblas. Habló de cómo usaba el orgullo para derribar a los fuertes en la fe, cómo empleaba la desesperación para quebrantar a los que sufrían, cómo disfrazaba el pecado con apariencias de bien, cómo sembraba divisiones entre hermanos cristianos mediante malentendidos y sospechas. Cada confesión que salía de aquella boca maligna era como un tesoro de sabiduría espiritual, una revelación de las tácticas del enemigo que ayudaría a generaciones futuras de creyentes a reconocer y resistir sus ataques. Juliana escuchaba con atención mientras el demonio, vencido y humillado, revelaba involuntariamente los secretos de su reino de tinieblas. Finalmente, cuando el demonio hubo confesado todo lo que Juliana le ordenó revelar, ella lo liberó de las cadenas con una orden simple pero cargada de autoridad divina: vete de aquí y no regreses jamás. Has sido vencido por el poder de Cristo, y tu derrota será testimonio eterno de que ninguna fuerza del infierno puede prevalecer contra aquellos que permanecen fieles al Señor. El demonio, arrastrándose patéticamente como serpiente pisoteada, desapareció en las sombras de la celda con un aullido de ragia impotente que resonó en las profundidades de la tierra. Y Juliana, ahora sola nuevamente en aquella oscuridad, cayó de rodillas no por debilidad sino por gratitud abrumadora, consciente de que no había sido su propia fuerza sino la gracia de Dios la que había obrado aquella victoria imposible. Cuando los guardias descendieron a la celda al amanecer del día siguiente, esperaban encontrar a una prisionera quebrantada por la noche en aquel agujero infernal, tal vez enloquecida por la soledad y la oscuridad, quizás finalmente dispuesta a renunciar a su fe para escapar de aquel tormento. Pero lo que encontraron los dejó mudos de asombro. Juliana permanecía de rodillas en oración, y su rostro, a pesar de las heridas que cubrían su cuerpo, irradiaba una paz que no tenía explicación natural. Más perturbador aún era el olor que llenaba aquella celda que debería haber apestado a humedad y putrefacción, un aroma dulce, casi como de flores primaverales, que parecía emanar de la misma presencia de la joven. Los guardias se miraron entre sí con inquietud supersticiosa, sintiendo que habían entrado en un espacio que ya no pertenecía completamente al mundo natural sino que se había convertido en umbral entre cielo y tierra. Uno de ellos, un veterano endurecido por años de servicio en las prisiones romanas, murmuró entre dientes una oración a los dioses paganos, buscando protección contra lo que percibía como magia peligrosa. Cuando Juliana fue conducida nuevamente ante el tribunal de Elesio, el prefecto quedó visiblemente desconcertado. Había ordenado las torturas más severas, había confinado a la prisionera en condiciones diseñadas para quebrar la voluntad más férrea, y sin embargo la muchacha que ahora estaba ante él parecía más fortalecida que antes. Su cuerpo mostraba las marcas del sufrimiento, las heridas apenas vendadas, la piel marcada por quemaduras, el rostro pálido por la pérdida de sangre. Pero sus ojos brillaban con una luz interior que ningún tormento físico podía extinguir, y cuando habló, su voz resonó clara y firme a través del foro: Elesio, tus tormentos no han logrado arrancar de mi corazón el amor a Cristo. Al contrario, cada sufrimiento me acerca más a Él, cada dolor me hace participar más profundamente en su pasión salvadora. Puedes destruir este cuerpo temporal,
pero mi alma ya está sellada para la eternidad. Las palabras cayeron sobre el tribunal como sentencia profética, invirtiendo los roles. Ya no era la prisionera quien estaba siendo juzgada, sino el juez quien enfrentaba el veredicto de una autoridad superior que él se negaba a reconocer. La furia de Elesio alcanzó proporciones monstruosas. Ordenó que Juliana fuera sometida a nuevos tormentos que superaban en crueldad todo lo anterior. La ataron a una rueda de tortura y la hicieron girar sobre brasas ardientes, le quebraron los huesos con masas de hierro, le arrancaron fragmentos de carne con garfios diseñados específicamente para maximizar el dolor sin causar muerte inmediata. Los verdugos trabajaban con eficiencia brutal, siguiendo las órdenes del prefecto que observaba desde su estrado con ojos que mezclaban sadismo y una extraña desesperación. Pero lo que sucedió durante aquellas torturas finales dejó a todos los presentes en un estado de conmoción que muchos recordarían hasta sus últimos días. Juliana no solo resistía el dolor sin renunciar a su fe, sino que comenzó a cantar himnos de alabanza a Cristo con voz que, aunque debilitada por el sufrimiento, mantenía una claridad que penetraba los corazones. Cantaba sobre la victoria de la cruz, sobre el amor que vence a la muerte, sobre la esperanza de la resurrección que aguardaba a todos los que permanecían fieles hasta el final. Su canto transformó el lugar de tortura en santuario, el teatro de horror en altar de sacrificio. Entre los espectadores que llenaban el foro, algo extraordinario comenzó a suceder. Hombres y mujeres que habían venido buscando entretenimiento morboso en el espectáculo del sufrimiento ajeno comenzaron a sentir sus corazones conmovidos por una fuerza que no podían explicar ni resistir. Algunos comenzaron a llorar abiertamente, otros cayeron de rodillas declarando públicamente su conversión al cristianismo a pesar del peligro mortal que eso implicaba. Un soldado romano que había participado en la ejecución de numerosos cristianos arrojó su espada al suelo y proclamó en voz alta: verdaderamente el Dios de esta mujer es el único Dios verdadero. Yo también creo en Cristo. El caos se apoderó del tribunal mientras guardias intentaban controlar a la multitud que parecía estar al borde de un motín espiritual. Elesio, viendo que cada momento adicional de tortura solo servía para crear más conversiones y fortalecer el testimonio de Juliana, tomó la decisión final: ella sería decapitada inmediatamente, sin más dilación. Si no podía quebrantar su espíritu, al menos podía silenciar su voz y terminar con aquel espectáculo que se había vuelto completamente en su contra. Juliana fue conducida al lugar de ejecución en las afueras de Nicomedia, un campo donde tantos otros mártires habían derramado su sangre por Cristo. Era una tarde del 16 de febrero del año 300 después de Cristo, y el cielo sobre la ciudad se había cubierto de nubes densas que parecían dolerse por lo que estaba a punto de ocurrir. La joven fue obligada a arrodillarse sobre la tierra todavía manchada con la sangre de ejecuciones anteriores, mientras el verdugo se preparaba para su tarea con la eficiencia mecánica de quien ha realizado este acto innumerables veces. Pero Juliana, antes de inclinar su cabeza para recibir el golpe final, pidió un momento para orar. Y allí, ante la multitud que había seguido la procesión hasta el lugar de ejecución, elevó su voz una última vez: Señor Jesucristo, te doy gracias por haberme considerado digna de sufrir por tu nombre. Recibe ahora mi espíritu y permíteme entrar en tu gloria. Perdona a mis verdugos y convierte los corazones de aquellos que me persiguieron. Que mi sangre sea semilla de nuevos cristianos y que mi testimonio fortalezca a todos los que en el futuro enfrenten pruebas similares. La oración resonó con tal poder que incluso el verdugo titubeó por un instante, su mano temblando sobre la empuñadura de la espada. Cuando la espada cayó y la cabeza de Juliana rodó sobre la tierra, los testigos juraron haber visto algo que desafiaba toda explicación natural: una luz brillante que emergió de su cuerpo y ascendió hacia el cielo como columna de fuego, y un aroma de dulzura inexplicable que llenó el aire en medio de aquel lugar de muerte. Algunos afirmaron haber escuchado voces angelicales cantando himnos de victoria, otros vieron el cielo abrirse momentáneamente revelando destellos de una gloria que ningún ojo mortal debería contemplar. El cuerpo de la mártir fue recogido secretamente por cristianos que lo sepultaron con los honores reservados para los héroes de la fe, mientras Elesio regresó a su palacio con una inquietud en el alma que nunca lo abandonaría.
Había ganado la batalla física pero había perdido la guerra espiritual, y en lo profundo de su corazón sabía que la memoria de aquella joven a quien había torturado y ejecutado lo perseguiría más allá de la tumba. 17 siglos han pasado desde aquella tarde de febrero en Nicomedia, y sin embargo la historia de Juliana continúa resonando con poder inalterable. Su batalla contra el demonio en aquella celda oscura nos recuerda que las luchas más importantes no son las que se libran con espadas de acero sino con armas espirituales, la fe, la oración, la invocación del nombre de Cristo. Su negativa a comprometer su consagración a Dios por conveniencia temporal nos desafía en una época donde el compromiso y la tibieza espiritual se disfrazan frecuentemente de sabiduría práctica. Su capacidad de transformar el sufrimiento en ofrenda de amor nos muestra que el martirio no es simplemente morir por Cristo, sino vivir y morir con Cristo, permitiendo que cada momento de existencia, especialmente los más dolorosos, se convierta en participación en su obra redentora. Santa Juliana de Nicomedia no es simplemente una figura histórica del pasado distante, es un testigo viviente cuya intercesión continúa operando en favor de todos aquellos que enfrentan batallas espirituales, tentaciones disfrazadas de bien y la siempre presente opción entre la fidelidad costosa y el compromiso cómodo.